Buenas tardes, compañeras, compañeros, público en general. Es un agrado, repito, ver a tantos aquí reunidos el día de hoy y pues vamos a empezar la presentación para que tampoco se haga tan larga. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es el liderazgo con una visión social. Como hemos visto en conferencias anteriores y como también es de nuestro conocimiento, el liderazgo es ese reconocimiento que nosotros tenemos a ciertas habilidades para poder guiar más hacia un punto definido. Sin embargo, el liderazgo tiene muchas vertientes en las cuales apoyarse. Hay liderazgos positivos y negativos como en todo, ¿no? Entonces, si nosotros enfocamos nuestro liderazgo de una manera negativa, podríamos decir que estamos manipulando a las masas para un bien común, lo cual es poco ético y a veces está poco responsable de nuestra parte. Cuando enfocamos nuestro liderazgo de una manera positiva, estamos buscando el bien de una comunidad o grupo en general, siempre estableciendo que la visión social o la visión del bien mayoritario debe de ser superpuesta por el bien común, pero el bien, por el bien único, disculpen. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Antes de hablar más sobre liderazgo y dejar de ver esta parte más específica, vamos a hablar sobre qué es el compromiso social. Como muchos sabrán, o muchos tendrán la idea del compromiso social, es un abanico, ¿no? Es un abanico de oportunidades que nos permite tener a la mano cierto alcance sobre nuestra sociedad, tener compromisos sobre diferentes vertientes que día a día afectan o incluso también apoyan a nuestra comunidad, a nuestra sociedad en general. Recordemos que sociedad es aquel núcleo en el que nosotros estamos conformados desde que nacemos. Entablamos un principio de sociedad desde que nacemos. Estamos compuestos en este mismo. El núcleo más cercano es la familia, que ya es un núcleo social. Después siguen los amigos y así se va expandiendo hasta que llegamos al concepto general de lo que es sociedad como tal. Un conjunto de personas que tienen una relación de especie mayormente. Entonces, cuando vemos estos compromisos, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Pues bien, nos referimos a que nosotros tenemos ese deber humanitario, ya llámese humano con la especie, o social, o incluso también moral, debido a ciertas reglas o que llevamos siguiendo a partir de lo que se nos ha enseñado a través del tiempo desde que nacemos, debido a que nos guiamos en sociedad. Entonces, el compromiso social se basa desde ahí, de los principios que nosotros tenemos desde que nacemos. Desde ahí vamos generando una idea de lo que nosotros debemos hacer o no hacer, dependiendo de este bien que se nos vaya inculcando a través del tiempo en sociedad. Entonces, si nosotros no creemos que hay un compromiso social, simplemente estamos siendo ciegos de cierta manera. ¿Por qué? Porque siempre los hemos tenido. Desde que cuidamos a nuestros padres, que es un ejemplo, desde que ellos nos cuidan a nosotros más bien en un principio para después pasar nosotros a cuidarlos, estamos viviendo en un compromiso social, queramos o no. Aunque es un núcleo muy cercano, que por ende se facilita esa conexión, no deja de ser un núcleo social, donde nos desarrollamos poco a poco para entender todo nuestro funcionamiento de nuestro alrededor, de nuestro medio ambiente. Entonces, decir que no tenemos un compromiso social es erróneo. Todos hemos tenido un compromiso social, pero el problema está que no todos lo desarrollamos de manera directa, sino que muchas veces influimos en este compromiso social en diferentes vertientes que influyen a un bien mayor. ¿Cómo aplicaríamos nuestro liderazgo para un compromiso social? Bien, esto es lo importante. Como hemos visto en conferencias anteriores, el liderazgo lo tenemos todo. El problema es que debemos de desarrollarlo de diferentes maneras. Todos tendemos a tener un desarrollo mayor o menor de ciertos liderazgos y de ciertas habilidades que componen en toda su estructura general al liderazgo. Entonces, para aplicar ese liderazgo que ya sabemos que tenemos desde un inicio, ¿cómo lo aplicamos a un beneficio social? ¿Cómo lo aplicamos a mover esta parte de la sociedad que nosotros conocemos para que hagan algo más allá de un bien único y lo llevemos a un bien común? No es sencillo, pues requiere de muchísima experiencia y requiere de muchísima habilidad para lograr convencer a las personas de hacer algo que en su momento ellos no veían. Recordemos que el discurso es una parte esencial del convencimiento y es una parte esencial también del liderazgo. Nosotros tenemos que enfocar nuestro discurso para lograr convencer a estas masas, a esta sociedad, a este núcleo cercano que nosotros tenemos, para lograr hacer algo diferente y que esta parte diferente sea la que ayude y se multiplique en nuestra comunidad
en nuestra sociedad. Entonces, definimos como compromiso social el abanico de problemáticas tan extensas que requieren soluciones de la misma sociedad. ¿Podrías pasar al siguiente, por favor? Como mencionábamos anteriormente, el líder con compromiso social debe de atender las necesidades de dicha sociedad, debe de entender las problemáticas que atienden a su núcleo, debe de atender a aprender a decidir qué se debe de hacer en ciertos momentos y hacia dónde debemos de dirigirnos. Un líder con el compromiso social, un líder con esa visión social, debe de saber y tener estas habilidades, tener una visión amplia que no le permita ser sesgado por una u otro aspecto que sea recurrente en su cercanía, en su núcleo cercano, pero que a su mismo tiempo le permita que estos recurrentes que afecten el núcleo cercano puedan ayudarle a ampliar esa visión de la que en un principio hablamos. Entonces, definimos esta parte de visión como la estructura que nosotros seguimos o el camino que nosotros seguimos para llegar a un objetivo. ¿Qué visión tienes tú a largo plazo como joven, como líder? ¿No? Es lo que mayormente nos preguntamos, incluso se nos pregunta desde antes. De diferente manera, se nos pregunta qué quieres ser de grande. Eso también es una visión de cómo te proyectas tú en un futuro. Entonces, todos tenemos el concepto de visión y todos hemos entendido a qué aplica en nuestro futuro. Entonces, tener esta parte esencial de la visión con compromiso social es aquella que nos permite a nosotros mismos, como líderes juveniles, a ti como líder de tu comunidad, pues explayarte más allá de lo que ves en un inicio. Esta parte de visión con compromiso social debe de ser esencial en toda comunidad. ¿Por qué? Porque la visión con compromiso social, como mencionaba anteriormente, permite a cualquier líder definir y sobre todo concluir en un punto específico que es la problemática que acontece a la comunidad, a la sociedad desde una anterior vertiente. Bien, ¿ustedes se consideran líderes con compromiso social? Muchas veces creemos que no. Muchas veces decimos, oye, pero no estamos en una organización civil, oye, no estamos en algún partido político, oye, a veces ni siquiera tengo grupos de amigos con cuáles hacerlos. Y muchas veces tenemos ese impulso de querer ayudar a nuestra comunidad, pero sin embargo no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo nos enfocamos. Enfocamos es toda esta parte esencial, toda esta visión que nosotros tenemos de nuestro núcleo cercano, porque todos reconocemos, ¿no? Al final del día todos reconocemos las problemáticas que acontecen a los núcleos sociales. Entonces, ¿cómo es posible que lleguemos a este punto nosotros como jóvenes? Pues es una problemática difícil debido a que acontece a lo que en un principio se hablaba. Cómo han afectado los liderazgos de ciertas personas, de ciertos grupos, a sesgar, por así decirlo, a una sociedad, ¿no? A un grupo. Para esto debemos de reconocer que la presencia de nosotros como jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, en los procesos decisorios y de desarrollo es vital para lograr un desarrollo. Entonces, si no nos enfocamos en esta presencia, en que nosotros debemos de evocar la presencia de la juventud, de los liderazgos juveniles en la participación social, simplemente nublamos mucho el aspecto al cual podemos acceder. Es por ello que debemos de enfocarnos también en esta parte de buscar reconocimiento, porque no es suficiente tener esa visión grande que hablábamos anteriormente, sino también aprender a reconocerla y a que los demás la reconozcan. Sabemos que un líder nato, por naturaleza, lo reconocen los demás. Sin embargo, como la pregunta preliminar que se hacía en anteriores conferencias, ¿un líder nace o se hace? Muchas veces creemos que se nace, pero realmente no es así. Un líder se va haciendo. Sin embargo, hay ciertas personas que en el desarrollo del tiempo, en su desarrollo en la sociedad, obtienen mejores habilidades de liderazgos que otras. Pero ¿por qué pasa esto? Justamente por la parte de reconocimiento que vamos entendiendo aquí. Si desde antes en nuestro núcleo cercano se nos va negando la posibilidad de participación, realmente lo que están haciendo es disminuir nuestras probabilidades de que esas habilidades cercanas que nosotros tenemos al liderazgo se disminuyan cada vez más. No es que dejen de estar presentes, simplemente que nosotros decidimos aplazarlas debido a que no se nos da reconocimiento en los núcleos cercanos que tenemos. Aquí es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos en un núcleo cercano, no te puedes tampoco desarrollar en un núcleo lejano. No puedes expandirte con total facilidad, ¿no?
Sin embargo, esto, en vez de ser una barrera, debería de también considerarse como un beneficio. ¿Por qué un beneficio? Porque esta parte de retos que se nos ponen siempre los núcleos cercanos mayormente acontecen a un mejor desarrollo de la persona si enfocamos la visión general que tenemos en un buen camino, en un buen desarrollo, en entender cuáles son estos puntos, estas problemáticas que están aconteciendo. Si nosotros como jóvenes, especialmente como jóvenes, entendemos que sí, el núcleo cercano a veces es de los que menos desarrollo te ofrecen en algunos casos, tenemos que entender que esto tiene que tomarlo como una oportunidad de desarrollo debido a que en vez de ser una barrera, demuestra ser un reto para nosotros, un reto el cual debemos de evocar a nuestra visión y acontecerlo. Obviamente, superarlo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Tenemos diferentes características de una persona con liderazgo. Ya habíamos comentado un poco de esto, hablábamos de la visión, especialmente que para mí es la característica más importante de un líder con visión social, un líder que tenga esta comprensión de su medio ambiente, de lo que le rodea, pero sin embargo no es la única característica que debe de tener. ¿Por qué? Hay que recordar que para también tener visión, para poder desarrollar esta parte muy importante del desarrollo del liderazgo, hay otras vertientes que también afectan. ¿Por qué? Un líder no está exento de errores y mucho menos de diferentes compromisos que le exigen día a día una mejor comprensión de su ambiente, una mejor comprensión de su ciudad. Entonces, si debemos de comprender la sociedad, debemos también desarrollar ciertos aspectos de esta misma que se nos exigen. Puede ser, unos ejemplos, la friabilidad. ¿Por qué a veces como líder tenemos que ser fríos? Porque nos exponemos muchísimo a diferentes ambientes que muchas veces son hostiles. Entonces, el uso de ciertas habilidades que nos permitan flanquear en esta parte, pues realmente ciega nuestra visión. Y es lo que comentaba anteriormente. Un líder con gran visión necesita saber que a pesar de que tiene aquí una serie de obstáculos que la anteponen a su visión, debe de superarlos, a pesar de que estos obstáculos estén en su núcleo cercano o en su primera etapa de iniciación. Entonces, a veces hay que ser frío como líder y más como líder social, porque debemos de anteponer esa necesidad que tenemos frente a toda la comunidad. Somos quienes llevamos la bandera de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Y muchas veces hay que recordar que nos enfrentamos a ciertos retos con esta sociedad. Hablemos de las minorías en este caso, ¿no? Muchas minorías se ven afectadas debido a que parte esencial de la sociedad no reconoce ese liderazgo, no reconoce esa virtud que tiene esa parte de la sociedad en explayarse, en ser libres. A pesar de que hoy en día pues es para muchos es ignorante, ¿no? Esa parte de, oye, ¿cómo no puedes reconocer a esta persona? ¿Cómo no puedes reconocer estos derechos? Para muchos otros simplemente les es impensable porque la visión está sesgada de una u otra manera. Recordemos que la ignorancia siempre va a estar en las personas, solo que decidimos qué ignorar. Si queremos quitar esta parte de la ignorancia para tener esta fiabilidad en nuestras decisiones, pues debemos de atendernos a que vamos a estar a ciertas situaciones que nos van a poner en juego toda esta parte de sentimientos, toda esta parte de situaciones que nos ponen de cierta forma en vulnerabilidad, ¿no? Son situaciones peligrosas que obviamente son difíciles de tratar. Otra de las características esenciales, a mi parecer, que una persona con compromiso social debe de tener y junto con su liderazgo, es que a pesar de ser frío, también tienes que tener sensibilidad y humildad. Porque ser frío no significa que dejes de sentir todo lo que te acontece y que eres una roca y que simplemente, pues ya, no, tú estás enfocado en que vas a llegar a cumplir este objetivo y lo demás no te importa. No, realmente un líder social tampoco tiene que ser así. No te puedes ir a ese extremo de dejar a un lado todo lo demás, porque hay que recordar que un líder social siempre debe de anteponerse a sus necesidades propias y debe de saber que las necesidades de la comunidad son mayores que las suyas. Por lo tanto, la comunidad siempre va a sumar. Una comunidad no está definida o no es finita, sino que tiende a ser infinita en la estructura social.
¿Eso qué quiere decir? Que siempre se van a ir sumando diferentes componentes a esta sociedad. Entonces, si tú cierras esa visión a ser simplemente frío, pues no vas a poder sumar a más personas a este compromiso social, lo cual es totalmente ilógico, ¿no? Lo que tú estás buscando es un beneficio social. Entonces, ¿por qué vas a cerrar las puertas a los demás? Es totalmente contrario a la idea principal. Entonces, ser frío, llevar los extremos no es bueno. No es lo que se busca, simplemente debes de encontrar un término medio, por así llamarlo, donde es esencial desarrollar estas habilidades. Entonces, la sensibilidad y la humildad son otras dos habilidades que te van a ayudar a contrarrestar estos puntos. Hay que recordar que una persona siempre tiene un preponderante en su personalidad y tiene uno que no es tan preponderante. Entonces, hay que fortalecer para que ambos sean de la misma talla, que ambos tengan las mismas habilidades y que puedan ser contrapesos uno del otro, ¿no? La sensibilidad y la humildad nos van a ayudar, obviamente, a proteger a las demás personas, a proteger el ejercicio de liderazgo, actuar con responsabilidad, ya que hablamos que estas dos habilidades son de utilidad social, pues son factores que realmente son importantes, pues un líder social tiene que ser capaz de admitir la problemática real y de distinguir esta problemática real y también ver sus fondos particulares que cada problemática tiene. Es por ello que cada sensibilidad de cierta emoción que esté tocando a su comunidad, a su sociedad, debe de ser distinguida por este líder. No decimos que tienes que identificar todas, porque nunca terminaríamos. Estaríamos hablando de casos muy específicos que realmente no se pueden distinguir, sino que aglomerar, generalizar de cierta forma estas habilidades, estas sensibilidades que existen en tu comunidad, esta problemática que emana de esta misma comunidad. Debemos de tener una gran dosis de justamente estas dos habilidades porque nos permiten desarrollar una habilidad muy importante que se llama ojo clínico, pues esta nos permite ver las necesidades y nos permite tampoco caer en esa parte de soberbia, ¿no? Que solo porque nosotros somos líderes, por así decirlo, ya tenemos la razón. No, esta es la importancia de tener un contacto con tu sociedad, de ser un líder con visión social, que entiendes la importancia de tener un contacto de vulnerabilidad con tu sociedad, con tu círculo, para tener un aval de la opinión que tú estás expresando, gracias a que esta comunidad, esta sociedad te ha permitido expresarla. Siempre hay que recordar esta parte de sumar. Un líder no puede cerrarse a no tener un equipo, no puede cerrarse a simplemente, pues yo tengo la razón porque soy un líder. Es totalmente ilógico. Eso no es un líder, es un dictador. Hay que recordar esto. No podemos cerrarnos a esta idea. Siempre va a haber opiniones en contra, pero en esas opiniones en contra también puede haber algo de razón y hay que aprender a usar esa razón a nuestro favor. Siempre, para el bien de la comunidad, hay que entender que ciertas opiniones van a favorecer y otras no lo van a hacer, pero de ambas, la sociedad, el conjunto, la visión, se debe y se tiene que beneficiar. Entender que el contacto profundo debe de ser totalmente real y basado obviamente en el respeto constante y recíproco, ya sea de la situación del afectado o el entorno. De la misma manera debemos de continuar desarrollando nuestras habilidades porque son las que nos van a permitir, como mencionaba desde antes, tener el respeto y seguir continuando con la bandera de ser un líder, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Comentaba lo de la resiliencia y la fiabilidad. Voy a explayarme un poquito más en esta parte, porque hablábamos de aspectos muy generales, ¿no? De la resiliencia y la fiabilidad, ¿no? Pero no hablamos específicamente de ellos. Me explayo un poquito aquí para poder entender qué es esta parte. Sin embargo, sí vamos a sintetizar un poquito más la información que se había tenido actualmente. Como ahora vamos a ser resiliente a los problemas, debe de atendernos en la necesidad de mantenernos con calma frente a las opiniones opuestas que vamos a entender. ¿Esto por qué? Porque nosotros como líderes debemos de proteger y promover los derechos que nosotros estamos emanando para la protección de este bien común, de esta bien como sociedad. De hecho, esta es una estrategia de las Naciones Unidas. O sea, lo vemos como que muy general, ¿no? La resiliencia, pero sin embargo, es una de las estrategias de las Naciones Unidas que explayó en su objetivo 2030 en la agenda de la ONU. Algo tan sencillo para nosotros, o a veces un poco tedioso entender, es esta parte, que cómo podemos llevar a cabo esta protección. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor?
Lo mismo, nos explayamos ahora un poquito en la parte de humildad y sensibilidad. Como mencionaba anteriormente, la parte de sensibilidad y humildad combinada con la frialdad nos permiten de llevar a cabo este desarrollo. Sin embargo, me voy a ir un poquito más por otro camino en esta parte cuando vamos a tocar la parte de sensibilidad, porque vamos a hablar ahora un poquito de los gestos humanos que nos permiten a nosotros reconocer la parte vulnerable de la causa que estamos emanando. Me gustaría emplear una frase que leí hace poco, no tengo el autor, igual se las digo, que decía lo siguiente, hablaba sobre que pequeños gestos permitían grandes cambios. Esta parte de pequeños gestos, grandes cambios, ¿cómo la entendemos? Pues que a veces de ese pesito y pesito que vamos sumando, pues termina siendo una gran bola, ¿no? A veces esa pequeña gramo de arena que creemos que es poco para nuestra sociedad, realmente no lo es porque tiende a ser una bola, tiende a ser algo grande. Recordemos que no debemos de tener miedo en esta parte de sumar, de hacer pequeños gestos. Hablábamos anteriormente de que no se nos daba reconocimiento como líderes juveniles para obtener un puesto, para obtener esa visión de líder, ¿no? Que no teníamos ese desarrollo. Sin embargo, también hay que entender que nosotros debemos de empezar por pequeños gestos que continúen, que hagan énfasis en la continuidad de diferentes acciones. Un líder no es aquel que se inventa una causa, sino es aquel que agarra ese problema y lo define en su causa. Y recordemos que puede haber muchos problemas, incluso puede haber problemas en las mismas causas sociales que ya hay anteriormente. Esto es lo bonito, lo padre de ser líder, ¿no? De entender que hasta en las mismas causas puede haber otros problemas que a nosotros nos pueden acontecer y podemos volvernos referentes ahora de este problema y llevarlo hacia una causa. Es por eso que les comentaba en un inicio que todos somos líderes, porque todos somos capaces de desarrollar con una visión esta parte importante, ¿no? De las causas, que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Justamente vamos a hablar en este diapositivo un poco sobre las causas, sobre a qué estamos obligados nosotros a comprender. Cuando hablamos de una causa, ¿a qué nos referimos? Pues a ese por qué lo haces, ¿no? Siempre le preguntan a muchos líderes si han visto entrevistas, por ejemplo, en TED Talks, o el ejemplo más resonante en nuestros últimos tiempos de un joven líder, que es Greta Thunberg, es ¿por qué lo haces? Porque pues simplemente no tienes otro lugar donde hacerlo, por así llamarlo, porque tu sociedad es aquello que te compone, es tu por qué, esa visión social que tienes de por qué estás haciendo algo si realmente a ti qué te afecta, ¿no? O sea, ya eres un chavo que está estudiando en la universidad, que tiene todo, que trabaja, gana bien, llamémoslo un escenario perfecto, obviamente, ¿no? Pero, ¿por qué lo haces? O sea, muchas veces te preguntan, ¿por qué lo haces si lo tienes todo? Porque estás dejando a un lado esa parte egoísta que muchas veces tenemos de simplemente ver lo que a nosotros nos acontece. Un líder que tiene una causa es porque tiene un compromiso social, porque esto es, pum, como el énfasis de todo, ¿no? Este compromiso que tiene, es esta parte que sabe que pues debe ser su primera prioridad, que no debe de evadir esa parte que compone su sociedad, que no debe de salirse de este camino, ¿no? De entender que hay un problema que hay que solucionar, de entender que pues inevitablemente, si no lo haces tú, lo hará otra persona, quién sabe. Muchas veces creemos en esa palabra, ¿no? Pues si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona. Tal vez sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a haber un líder que tenga todo ese desarrollo del que hablábamos en un inicio, del que hablábamos anteriormente, ese desarrollo cercano y lejano en su sociedad para poder tomar este problema que nosotros tenemos? Recordemos que es muy importante aprender a diferenciar estas cosas, aprender a diferenciar los problemas que acontecen en lo general para poder obtener las soluciones específicas que acontecen también a este mismo, como hablábamos anteriormente. Entonces, el dejar a un lado esta parte, ¿no? De, ok, yo sé que soy un líder, yo sé que lo puedo hacer, pues hazlo. O sea, hazlo, no te limites. La parte más fea a veces de ser líder juvenil es que nos limitamos mucho. Lo digo por experiencia propia. A veces uno cree que está muy joven para comerse al mundo, ¿no? Pero realmente no, no te limites en esta parte, porque la parte importante aquí es que no estás solo. Un líder es líder porque tiene un equipo, no porque camina solo.
como mencionábamos en las diapositivas anteriores. Un líder no puede caminar solo. Realmente eso no sería ser un líder. O sea, caminar solo no tiene chiste. Tienes que tener un equipo y ese equipo es el que te va a ayudar a esta transformación social que tú estás llevando a cabo. Es importante el incorporar, el integrar todas estas entidades que tú tienes a la mano, que tienes al alcance y no limitar jamás, nunca te limites en esta parte. Entiende que tu visión es tu visión, pero también puede ser de otros. Y esta es la importancia de compartir una visión social que es tuya, pero también es de otros. Entonces aquí llega como que esta parte, ¿no? Importante de que debes de expandir ahora. Una vez que incorporas, pues te expandes, ¿no? Empiezas trabajando con 5 personas, empiezas trabajando tal vez nada más con una sola, o tal vez apenas vas a presentar cartas, ¿no? Apenas vas a abrirte puertas. Una vez que hacemos esta parte, que dejamos de limitar nuestra idea, que dejamos de cerrarnos automáticamente puertas, debemos empezar con la siguiente fase, que es expandir. ¿Por qué? Una vez que expandimos, tenemos que revisar, tenemos que mejorar y tenemos que ampliar los mecanismos existentes para este beneficio social. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros ya incorporamos, disculpen, ahora con un equipo mucho más grande, debemos de expandirnos para poder revisar, porque todo proyecto, toda causa en su caminar siempre, siempre sufre modificaciones. Lo vean por donde lo vean. Lo que era hace 10 años, hoy en día ya es diferente. Lo podemos ver con muchos ejemplos en manera general, que ahorita no me voy a meter en eso. No vamos a amplificar, ¿no? Pero podemos saber y lo podemos definir nosotros mismos con nuestra propia vida, cómo ha ido cambiando nuestra propia vida a través del tiempo debido a muchas circunstancias sociales, porque recordemos que es la sociedad la que nos está moldeando, nosotros crecemos en sociedad, por algo somos animales sociales, ¿no? O sea, porque tenemos esta parte cognitiva de saber que estamos viendo a través de diferentes personas. Entonces, una vez que expandimos, que revisamos, que mejoramos, que ampliamos estos mecanismos existentes para el mejoramiento de nosotros, debemos de asistir. ¿De qué sirve que tengamos el mejor plan de desarrollo? ¿De qué sirve que tengamos a los mejores expertos? Que nuestro liderazgo esté enfocadísimo, que tengamos todo bien desarrollado si no asistimos. ¿Qué quiere decir con asistir? Asistir quiere decir con ofrecer orientación, ofrecer apoyo, ofrecer todo lo que se permita dar a partir de este plan tan desarrollado que tenemos. Si nosotros asistimos a nuestra comunidad, que al final del día es como el objetivo principal, pues el asistir, pues estamos logrando que esa pequeña granito de arena que hablábamos anteriormente, de pequeños gestos hacen grandes cambios, se vuelva en ese grande cambio. O sea, cuando empezamos a asistir a nuestra vecina, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestro círculo social, empezamos a crear esa bola, empezamos con ese andar de ir viendo cuán grande se puede hacer y boom, llegamos a una implicación. ¿Qué quiere decir la implicación? La implicación ahora viene como que la parte de promover, ¿no? Aquí nos hablamos de una participación, pero ya no hablamos de una participación de nuestro grupo definido al cual habíamos asistido, ¿no? Ahora hablamos de que en esta de implicar, hablamos de que podemos implicar a muchas más personas que en un principio no se relacionaban con nosotros, ni mucho menos decían que tenían algo en referente con nosotros. Muchas veces hasta nos atacaban, ¿no? A nuestro beneficio social, pero después de que asistimos, de que desplayamos nuestros grupos, de que tenemos nuestra visión más generalizada, empezamos a implicar a otros grupos que poco a poco, y a pesar de tener tal vez solamente nada que ver o mucho que ver o muy poco que ver, empiezan a implicarse en este proyecto, en este beneficio social, porque se van dando cuenta que los beneficios que ofrece esta implicación social que estás dando tú como líder o ustedes como líderes en un concepto general, hablando de muchos, merece la pena. Merece la pena y debe de ser desarrollado. Hace 10 años era impensable hablar un poco del cambio climático y del cambio que iba a sufrir las gasolinas, energías renovables. Sin embargo, hoy en día todo eso se hizo una gran bola a partir de pequeños gestos y los cambios que está haciendo hoy en día. También hablamos de la comunidad LGTB, o sea, antes era impensable ver reconocido los derechos de esta comunidad y hoy en día, wow, ha dado un salto grandísimo. Sí, en muchos de estos problemas todavía quedan grandes saltos que dar. Sin embargo, hablamos de que todo empezó con un pequeño gesto, todo empezó de la implicación de otros actores
a este gran desarrollo que estamos llevando a cabo nosotros como líderes en conjunto o en principal. Una vez que también implicamos, que se empiecen a implicar más personas, más proyectos, más alternativas a nuestra visión, también debemos de fijar estándares. Recordemos que todo proyecto, toda causa también debe tener un objetivo definido, si no estaría muy abierto, si no nuestra visión realmente estaría abarcando todo y es imposible abarcar todo. Una lucha social no puede abarcar todo, debe de abarcar lo principal y después atacar las vertientes, pero ya de manera más individual, por así llamarlo. Recordemos que esta parte de fijar estándares debe de darnos la conciencia a nosotros mismos, a nosotros como grupo de líderes, de ser abogados, ¿no? De esta parte de la fijación de nuestros estándares. Y bien, una vez, ¿qué pasa cuando nuestros pequeños gestos se vuelven grandes ideas, se vuelven grandes proyectos que ya están puesta en marcha, que ya están funcionando como grandes dinosaurios, que ya son un gran beneficio social para cualquiera que se acerque a nosotros conectar? A veces, cuando fijamos estándares, también fijamos la expansión que va a tener estos mismos. Muchas veces el conectar nos ayuda a esto. ¿El conectar a qué se refiere? A la adaptación que sufre nuestra gran causa en diferentes partes. Recordemos que la lucha por derechos de las mujeres no es la misma en México que en Afganistán. En ambas se debe luchar muchísimo, pero sin embargo, en un otro país es mucho más grande y quedan mayores brechas que cumplir. Y si ya hemos llegado a expandir tanto nuestra causa, a que ya haya tantos implicados en nuestra causa y ya logramos conectar con más, ahora debemos de analizar estas vertientes y que nuestro ejemplo de liderazgo logre servir a los demás, logre servir a otros líderes para ver esos beneficios que nosotros obtuvimos a partir de esta parte. Si nosotros no compartimos nuestro proyecto, si nosotros no compartimos cómo hicimos nuestra experiencia, cómo llegamos a donde estamos, pues simplemente no estamos logrando el objetivo que es conectar y no logramos fortalecer nuestra causa, porque va a empezar así, va a empezar a subir y en un momento, si nosotros no logramos conectar, no logramos fortalecer y no debemos amplificar, va a caer. Se va a caer en un olvido, porque nos cerramos, porque nos metemos límites, porque nuestros estándares no fueron bien fijados, por X o Y razón. Suena bien sencillo, ¿no? En un inicio, antes de que empezamos, o sea, como un líder con visión social podría dar esta parte, ¿no? Sonaba como, ah, oye, pues debo de tener una causa, lo contesto a ciertas problemáticas, pero como vemos ya en la acción de los proyectos, de las causas, realmente es un abanico increíble de a dónde podemos llegar. Para esto, uno de los principales proyectos, creo yo, que se debe de fortalecer para fortalecer líderes con visión social, su primordial pilar para mí, en lo esencial, es la educación. La educación va a ser el agente de cambio necesario para una mejor visión social. Si no nos educamos, si nuestras causas no agendan también esa parte de educación, pues simplemente vamos a estar también muy limitados. La educación como agente de cambio es esencial para garantizar entornos saludables de desarrollo en los liderazgos, especialmente en los liderazgos juveniles, porque era lo que mencionaba anteriormente. Muchas veces tenemos muchas trabas en un desarrollo cercano social, pero encontramos ese reto de poder saltar esas, pero ¿cuál es el puente que nos permite saltar esos retos? Pues la educación, mayormente la educación. Esta parte que nos permite ver muchísimo más allá, que nos permite ampliar nuestras esferas, que nos permite ver infinitas posibilidades de éxito que podemos tener aplicando nuestro liderazgo de forma social. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Vamos a finalizar ya viene un poco, ya vamos a empezar a finalizar con esta conferencia. Y para terminar, vamos a hablar un poquito de las acciones, que era lo que les mencionaba anteriormente. Si nosotros enfocamos nuestras acciones para mal, vamos a crear movimientos que también afectan a la sociedad, porque recordemos que el liderazgo con desarrollo social también puede afectar. Si nosotros no enfocamos esta parte, que tenemos esta parte consciente de que sabemos que vamos a afectar a los demás, que es la parte de empatía,
Simplemente las acciones que desarrollaremos podrán inspirar, pero ¿para qué lado van a inspirar? ¿Para bien o para mal? Y sé que el bien y el mal es algo muy subjetivo y que muchos van a decir, pues bueno, si te vas a meter en bien y mal, ¿qué es bien y qué es malo, no? Sé que depende mucho de nosotros, pero en cuanto empezamos a afectar a los demás de una manera negativa, simplemente ahí puedes tener una definición de lo que es malo. Para finalizar, voy a finalizar con la siguiente frase de mi querido John Quincy Adams. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprende más, a hacer más y convertirse en algo más. Entonces, eres un líder. Pues bueno, esto sería todo por mi parte. Espero les haya gustado mucho la conferencia y pues si tienen alguna duda o pregunta, adelante, el espacio está abierto.